En el año 1948, la Union Pacific se encontró frente a una crisis que ninguna locomotora convencional podía resolver. La guerra había terminado, pero el verdadero combate apenas comenzaba. El auge económico de la posguerra disparó el transporte de mercancías a un ritmo nunca visto, y de pronto los patios ferroviarios del oeste se llenaron de vagones esperando su turno para cruzar las montañas. Cada día llegaban más, y cada día salían menos. El cuello de botella tenía nombre propio: Sherman Hill. A simple vista, Sherman Hill no parecía una amenaza. Apenas un 1,55% dependiente entre Cheyenne y Beaufort, una cifra que en papel suena inocente. Pero para un tren de mercancías cargado con miles de toneladas, esa pendiente era una pared de granito. Durante décadas había sido el tramo más duro de la línea principal de la Union Pacific, un lugar donde incluso las locomotoras más potentes se arrastraban jadeantes, quemando combustible y desgastando hombres y máquinas por igual. Allí no se perdía tiempo, se perdían fortunas. Los Big Boy de vapor podían superar la colina, pero a un precio brutal. Consumían montañas de carbón, cantidades absurdas de agua y exigían equipos de mantenimiento permanentes solo para seguir respirando. Cada viaje era una operación costosa que drenaba el presupuesto año tras año. El vapor seguía siendo poderoso, pero ya no era viable económicamente en un mundo que exigía eficiencia constante. Los diésel, presentados como el futuro, tampoco cumplían la promesa. Una sola unidad apenas entregaba potencia suficiente, así que para mover un tren pesado había que unir 4, 5 o incluso 6 locomotoras en una sola formación. Cada una necesitaba combustible, revisión, tripulación y coordinación. Si una fallaba en plena subida, todo el tren quedaba atrapado. Los retrasos se acumulaban, los horarios se rompían y la reputación del ferrocarril empezaba a resentirse. El problema no era falta de locomotoras, era falta de una locomotora adecuada. En los despachos de la Union Pacific, las reuniones se volvieron tensas. Las cifras eran claras y despiadadas. Mantener el sistema actual significaba perder dinero todos los días. El consejo directivo dejó de pedir soluciones graduales y exigió algo radical. No querían más combinaciones de máquinas débiles. Querían una sola locomotora capaz de hacer el trabajo de toda una flota. Una máquina con la potencia de un acorazado terrestre. Algo que rompiera las reglas conocidas. Fue entonces cuando una idea que muchos consideraban absurda comenzó a tomar forma. Una idea tan ruidosa, tan extrema y tan ajena al ferrocarril tradicional que provocó risas incluso antes de ser dibujada. ¿Y si el futuro no estaba en pistones ni en bielas, sino en una turbina de gas similar a las que impulsaban aviones de combate? Para la mayoría de ingenieros ferroviarios, la propuesta era poco menos que un chiste. Las turbinas eran criaturas del aire, no de los raíles. Giraban a miles de revoluciones por minuto, generaban temperaturas capaces de deformar acero y producían un ruido tan intenso que parecía incompatible con túneles, estaciones y ciudades. Además, eran conocidas por consumir combustible sin piedad cuando no trabajaban a plena carga. Todo en ellas parecía ir en contra de la lógica ferroviaria. Pero la Union Pacific ya no buscaba lógica conservadora. Buscaba resultados. En General Electric, un ingeniero llamado Vincent Mears observó el problema desde otro ángulo. Mientras muchos veían una turbina y pensaban en aviones, él veía una fuente de potencia pura, continua y devastadora. A diferencia de los motores diésel, una turbina no dependía de pistones alternativos ni de miles de piezas golpeándose entre sí. Era rotación constante, suave y brutal. Menos partes móviles significaban menos puntos de fallo. Y sobre todo, una relación potencia-peso imposible de igualar por cualquier otra tecnología de la época. Si una turbina podía lanzar un avión a velocidades supersónicas, ¿por qué no podía arrastrar un tren cargado por una montaña? La clave estaba en aceptar lo que otros rechazaban. La turbina no debía comportarse como un diésel. No debía ralentizarse, ni esperar señales durante horas, ni circular en maniobras urbanas delicadas. Debía trabajar como un martillo gigante.
encenderse, empujar con todo y no detenerse, justo lo que Sherman Hill exigía. El diseño que comenzó a tomar forma no se parecía a nada visto antes. No era una locomotora en el sentido clásico, sino un conjunto de unidades unidas en un solo monstruo mecánico. Una cabina al frente, un módulo central que alojaba la turbina y un gigantesco tender de combustible detrás. Todo alargado, pesado y pensado para una sola misión: romper el cuello de botella del oeste. La potencia estimada superaba cualquier cifra conocida. 8.500 caballos de fuerza en una sola máquina. Lo suficiente para reemplazar 5 locomotoras diésel trabajando juntas. Lo suficiente para subir Sherman Hill sin ayuda, sin pausas y sin disculpas. En los papeles, la solución era perfecta. En la realidad, nadie sabía qué ocurriría cuando esa bestia despertara. El combustible elegido añadió más controversia. En lugar de diésel refinado, la turbina quemaría búnker C, un residuo espeso y oscuro, prácticamente un desecho de refinería. Era barato, casi regalado, pero tan viscoso que debía calentarse para poder fluir. Para los contables, aquello era música. Para los ingenieros tradicionales, otra razón para reírse. Una locomotora que quemaba alquitrán y rugía como un avión parecía más una provocación que un proyecto serio. Cuando el primer prototipo estuvo listo, las burlas no tardaron. Lo llamaron excesivo, incontrolable, demasiado ruidoso para funcionar en una red ferroviaria real. Algunos decían que no duraría una semana antes de incendiarse o destruir sus propios generadores. Otros aseguraban que ningún maquinista aceptaría subirse a algo que sonaba como un reactor despegando. Pero la Union Pacific no necesitaba aprobación. Necesitaba mover mercancías. El día que la turbina se encendió por primera vez, el sonido atravesó el patio ferroviario como una onda de choque. No era un rugido grave, era un aullido agudo que hacía vibrar el aire y obligaba a taparse los oídos. Las ventanas temblaron, los perros ladraron, los hombres se miraron en silencio. Aquello no se parecía a ningún tren, y sin embargo, cuando el monstruo comenzó a moverse, quedó claro que no era solo ruido. Era fuerza. La locomotora que llamaron demasiado ruidosa acababa de nacer y estaba a punto de demostrar que las risas habían sido prematuras. Cuando la turbina comenzó a operar en servicio real, las dudas no desaparecieron de inmediato. El ruido seguía siendo ensordecedor, el tamaño intimidante y el concepto demasiado radical para muchos veteranos del ferrocarril. Pero a la Union Pacific ya no le interesaban las opiniones, sino los resultados. Y los resultados empezaron a llegar con una contundencia imposible de ignorar. El primer gran desafío fue, como siempre, Sherman Hill. Allí donde los trenes se acumulaban y los horarios se rompían, la turbina fue enviada casi como una provocación. No llevaba locomotoras de apoyo, no llevaba planes de contingencia. Era una sola máquina enfrentándose a la pendiente que había humillado a generaciones enteras de ingenieros. Cuando el regulador se abrió y la turbina alcanzó régimen, el tren comenzó a moverse con una facilidad que dejó perplejos incluso a sus propios operadores. Donde antes se necesitaban 5 unidades diésel trabajando al límite, ahora bastaba un solo monstruo rugiente empujando sin vacilación. La diferencia no era solo potencia, era continuidad. La turbina entregaba fuerza de manera constante, sin los tirones típicos de los motores alternativos. No había pistones golpeando ni bielas cambiando de sentido. Todo era rotación pura convertida en electricidad y luego en tracción. El resultado era un empuje suave pero implacable, como si el tren estuviera siendo arrastrado por una marea invisible. En cuestión de semanas, Sherman Hill dejó de ser un cuello de botella y se convirtió en una demostración de superioridad técnica. Los registros operativos empezaron a mostrar cifras que parecían irreales. Trenes de mercancías más largos, más pesados y más frecuentes cruzaban la montaña sin retrasos. La turbina no solo igualaba a las formaciones diésel múltiples, las superaba con margen. Donde antes había que coordinar varias tripulaciones, ahora bastaba una sola. Donde antes había paradas constantes para revisar motores y temperaturas,
Ahora el tren seguía avanzando durante horas sin interrupciones. La eficiencia operativa se disparó. El impacto fue inmediato en toda la red. Los despachadores, acostumbrados a hacer malabares, con horarios imposibles, comenzaron a confiar en la turbina como si fuera una pieza fija del sistema. Sabían que si ese tren estaba asignado a una ruta crítica, cumpliría. Y en el mundo del transporte de mercancías, cumplir es más valioso que cualquier récord de velocidad. Cada día sin retrasos significaba clientes satisfechos, contratos renovados y una reputación que se fortalecía. Pero lo que realmente sorprendió a los analistas fue la economía del conjunto. La turbina no solo movía más carga, lo hacía quemando un combustible que casi nadie quería. El búnker C, espeso y oscuro, costaba una fracción del diésel refinado. Mientras otras locomotoras dependían de combustibles caros y volátiles, la turbina se alimentaba de un residuo barato que las refinerías estaban encantadas de vender. En términos simples, cada kilómetro recorrido costaba menos dinero, incluso teniendo en cuenta el alto consumo. La clave era que la turbina siempre trabajaba cerca de su punto óptimo, donde su eficiencia era máxima. A medida que los meses pasaban, los récords comenzaron a caer uno tras otro. La turbina arrastró trenes de más de 100 vagones cargados hasta el límite permitido por los acoplamientos. En algunas ocasiones la potencia era tan grande que obligó a revisar las normas internas de operación, porque un arranque demasiado agresivo podía romper los enganches del primer vagón. Aquello no era una exageración, era una nueva realidad. Por primera vez, la locomotora era más fuerte que la infraestructura diseñada para contenerla. Los maquinistas, que al principio desconfiaban del ruido y de la complejidad del sistema, empezaron a respetarla profundamente. Conducir la turbina no se parecía a manejar ningún otro tren. No había aceleraciones suaves ni respuestas lentas. Todo ocurría con una inmediatez brutal. Abrir el regulador era como soltar un torrente. La cabina vibraba, el aire se calentaba y el sonido penetrante se filtraba incluso a través de protecciones auditivas. Era una experiencia física, casi violenta, pero también adictiva. Muchos operadores describieron la sensación como estar al mando de algo que no debía existir, pero que existía. Las cifras anuales confirmaron lo que ya era evidente en la vía. Aunque las turbinas representaban una parte mínima de la flota total, estaban moviendo una proporción descomunal del total de mercancías. Cada unidad recorría más de 100.000 millas al año, una cifra que dejaba atrás a la mayoría de locomotoras convencionales. En términos de toneladas transportadas por unidad, no había comparación posible. La turbina estaba rompiendo todos los récords conocidos de transporte ferroviario pesado. Las burlas iniciales se transformaron en silencio incómodo. Los ingenieros que habían llamado al proyecto impracticable comenzaron a estudiar los informes con atención. Algunos incluso visitaron los talleres para observar de cerca la máquina que había desafiado sus certezas. No todos cambiaron de opinión, pero nadie pudo negar los resultados. La turbina funcionaba. Y no solo funcionaba, dominaba. Sin embargo, bajo esa apariencia de éxito absoluto, empezaban a aparecer señales inquietantes. La turbina era imbatible cuando trabajaba a plena carga, pero mostraba un comportamiento muy distinto cuando no podía hacerlo. En esperas prolongadas, en señales en rojo o en patios congestionados, el consumo de combustible seguía siendo elevado. A diferencia de un diésel, la turbina no sabía descansar. Cada minuto de ralentí era dinero quemándose en forma de calor y ruido. Además, el mismo sonido que había intimidado a las montañas comenzaba a causar problemas en las zonas pobladas. A medida que las ciudades crecían cerca de las vías, las quejas por el ruido se multiplicaron. Lo que en medio de Wyoming era solo una curiosidad impresionante, cerca de barrios residenciales se convirtió en una molestia constante. Ventanas vibrando, noches interrumpidas y un rugido imposible de ignorar empezaron a generar presión política. Aún así, durante ese periodo, nada parecía capaz de detener a la turbina. Los récords seguían cayendo, los beneficios se acumulaban y Sherman Hill, el viejo enemigo, había sido finalmente conquistado.
La locomotora demasiado ruidosa no solo funcionaba, estaba redefiniendo lo que significaba mover mercancías a través de las montañas. Pero toda revolución tecnológica tiene un talón de Aquiles, y en el caso de la turbina, ese punto débil no estaba en la ingeniería, ni en la potencia, ni siquiera en el ruido. Estaba en algo mucho más impredecible. El mundo estaba a punto de cambiar. El éxito de la turbina fue tan abrumador que durante un tiempo pareció imposible que algo pudiera detenerla. Había conquistado Sherman Hill, había reducido costos operativos, había roto récords de toneladas movidas y había demostrado que una sola locomotora podía reemplazar a toda una flota. Para muchos dentro de la Union Pacific, aquello no era un experimento, era el futuro materializándose ante sus ojos. Sin embargo, ese futuro dependía de un equilibrio muy delicado, uno que no estaba bajo el control de ingenieros ni de maquinistas. El primer golpe no vino de la vía, sino del mercado. El combustible que hacía viable a la turbina, aquel búnker C espeso y oscuro que casi nadie quería, empezó a cambiar de valor. Durante años había sido un residuo sin destino claro, vendido a precios irrisorios porque las refinerías no sabían qué hacer con él. Precisamente esa inutilidad lo había convertido en la base económica del proyecto. La turbina podía permitirse quemar cantidades enormes porque el combustible costaba prácticamente nada. Pero el mundo industrial nunca permanece quieto. A mediados de la década de 1960, la industria química descubrió cómo transformar ese residuo pesado en materias primas valiosas: plásticos, fibras sintéticas, componentes industriales y nuevos derivados comenzaron a surgir a partir de lo que antes era basura. De la noche a la mañana, el búnker C dejó de ser un desecho y se convirtió en un recurso estratégico. Su precio no subió poco a poco, subió de forma abrupta. En cuestión de años, el combustible barato que sostenía a la turbina empezó a costar casi lo mismo que el diésel refinado. Ese cambio alteró por completo las cuentas. Los contables de la Union Pacific revisaron los números con creciente preocupación. Cada milla recorrida por la turbina ya no era una ganga, era un gasto considerable. Y a diferencia de los diésel, que podían reducir consumo en ralentí o adaptarse a distintos ritmos de trabajo, la turbina seguía quemando combustible a un ritmo elevado incluso cuando estaba detenida. En patios congestionados, en esperas largas, en señales en rojo, el dinero se evaporaba en forma de calor y ruido. El segundo golpe vino del entorno humano. Cuando la turbina nació, gran parte de su recorrido atravesaba regiones remotas, espacios abiertos donde su rugido no molestaba a nadie. Pero con el paso del tiempo, las ciudades crecieron, los suburbios se expandieron y las vías férreas quedaron cada vez más cerca de zonas habitadas. Lo que antes era un espectáculo impresionante comenzó a percibirse como una amenaza constante. Ventanas que vibraban, conversaciones imposibles, noches interrumpidas por un aullido metálico que parecía no terminar nunca. Las quejas comenzaron a acumularse en ayuntamientos y consejos municipales. No hubo prohibiciones formales inmediatas, pero la presión era clara. Cada informe, cada carta, cada reunión añadía peso a una realidad incómoda. La turbina era demasiado ruidosa para convivir con el mundo moderno que estaba emergiendo a su alrededor. El mismo sonido que había simbolizado poder se convirtió en un problema político. El tercer golpe fue tecnológico. Mientras la turbina luchaba contra costos crecientes y rechazo social, los motores diésel no se quedaron quietos, evolucionaron. Se volvieron más potentes, más eficientes y más confiables. Las nuevas generaciones de locomotoras diésel podían entregar mucha más potencia por unidad que sus antecesoras, reduciendo la necesidad de largas formaciones múltiples. Además, ofrecían una flexibilidad que la turbina nunca tuvo. Podían trabajar bien tanto a plena carga como en maniobras lentas, podían apagarse sin desperdiciar combustible y podían operar en casi cualquier entorno sin generar conflictos. De pronto, la ventaja exclusiva de la turbina comenzó a diluirse. Los informes internos empezaron a reflejar una verdad difícil de aceptar. Mantener las turbinas en servicio costaba más que operar combinaciones modernas de diésel. La diferencia ya no estaba solo en el combustible, sino en el mantenimiento, la logística y la aceptación pública.
Cada turbina requería infraestructura especial, personal altamente capacitado y una planificación cuidadosa para evitar tiempos muertos. Los diésel, en cambio, se integraban sin esfuerzo en la red existente. El consejo directivo se encontró ante una decisión dolorosa. No se trataba de si la turbina funcionaba, porque había demostrado sobradamente que funcionaba. Se trataba de si seguía teniendo sentido en un mundo que había cambiado demasiado rápido. La respuesta, por dura que fuera, comenzó a inclinarse hacia el no. A finales de la década de 1960, las turbinas empezaron a retirarse silenciosamente del servicio activo. No hubo anuncios espectaculares ni despedidas públicas. Simplemente dejaron de aparecer en los horarios más críticos. Fueron relegadas a rutas secundarias, luego a servicios ocasionales y finalmente a vías muertas donde esperaban su destino final. El rugido que una vez sacudió Wyoming comenzó a apagarse. Para principios de la década de 1970, la decisión era irreversible. Las turbinas fueron oficialmente retiradas. La mayoría acabó desmantelada, cortada en secciones y vendida como chatarra. El acero que había conquistado las montañas fue reciclado sin ceremonia. Solo una unidad sobrevivió, preservada como recordatorio de una era en la que la audacia se impuso a la prudencia. Su desaparición fue tan rápida como su ascenso. En apenas unos años, la locomotora que había roto todos los récords de transporte de mercancías pasó de ser la joya de la flota a un experimento terminado. Para muchos, aquello confirmó las críticas iniciales. Para otros, fue una tragedia industrial. Pero la verdad era más compleja. La turbina no fracasó por falta de potencia ni por mala ingeniería. Fracasó porque estaba demasiado adelantada a su tiempo en algunos aspectos y demasiado atada a circunstancias específicas en otros. Dependía de un combustible barato que dejó de serlo. Dependía de espacios abiertos que dejaron de existir. Dependía de un contexto económico que cambió sin pedir permiso. Aún así, su legado permanece. Demostró que el ferrocarril podía pensar en grande cuando la situación lo exigía. Demostró que las soluciones radicales, aunque incómodas, pueden resolver problemas que parecían insolubles. Y demostró que el progreso no siempre es una línea recta, sino una serie de apuestas arriesgadas, algunas de las cuales solo funcionan durante un breve momento. Hoy, cuando los trenes de mercancías vuelven a crecer en tamaño y potencia, y cuando nuevas tecnologías energéticas empiezan a abrir posibilidades impensables hace décadas, la historia de la turbina resuena con fuerza renovada. Tal vez el futuro no sea silencioso. Tal vez, como ocurrió entonces, el mundo vuelva a reírse de una idea demasiado ruidosa, justo antes de que cambie todas las reglas. Porque algunas máquinas no están hechas para durar para siempre. Están hechas para romper límites, y eso fue exactamente lo que hizo la turbina de la Union Pacific.